noches. Qué lindo poder reunirnos y adorar al Señor juntos. Por ahora no nos podemos juntar, estar como lo estábamos antes, pero qué lindo es poder saber que cada uno en su hogar está compartiendo junto a nosotros la alabanza, la adoración al Señor. Le damos muchas gracias porque en esta noche podemos hacerlo. Amén. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, sí, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Sí, Señor. El nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, Jesús. Tu nombre levantamos en medio de la enfermedad,
fallaste, Señor, pero nunca nos abandonaste, Señor. Por eso hoy levantamos tu nombre en alto, Jesús. El nombre de Cristo.
Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber un agua de vida eterna. Agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Te animo ahí donde estás en tu casa a decirle: quiero beber del agua de vida eterna. Otra vez. Quiero beber del agua de vida eterna. Sí, mi Rey, sí, Jesús, que nunca nos falte, Señor, ese agua de vida eterna. Gracias, Jesús, queremos más y más de ti, Rey. Eres el único, el verdadero, a quien nosotros nos postramos a tus pies. Por eso te decimos: Rey, eres Rey. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey
levantarte de pie y decirle al Rey: rendimos toda gloria al Rey, al Rey. Lo decimos de vuelta: al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey. Santo eres tú, Jesús. Rey, como te decíamos, Señor, hoy, Rey ante toda enfermedad, ante toda dificultad. Tú eres Rey. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y porque podemos estar reunidos en su nombre para poder escuchar su palabra. Amén. Te voy a decir algo para reflexionar, para pensar. ¿Nunca te pasó que pensaste que este mes no me va a alcanzar ni para la comida? ¿Pensaste eso alguna vez? ¿Sabes lo que nos dice el Señor? Porque muchas veces cuando estamos en esa situación nos olvidamos que nuestro Dios es nuestro Padre y proveedor. Amén. Pero ¿sabes lo que nos dice el Señor en este día? Nos dice así: que esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, hermanos queridos. Pero tu Padre Celestial conoce todas tus necesidades. Eso se encuentra en Mateo 6:32. Cuando estemos pasando esta situación, no te olvides que tenemos a un Dios proveedor. Amén. Y Él conoce lo que nosotros necesitamos. Pero eso no queda ahí nomás, porque hay un versículo que te voy a decir que está en Mateo 6:33, que nos dice: busca primero el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Hermano, palabra de Dios está escrita en la Biblia, que es la que tenemos que leer diariamente para saber lo que tenemos que hacer, porque ahí están sus pensamientos y sus caminos, que son los mejores. Amén. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te doy gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tus palabras que nos dejaste en este día, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice el hogar de mis hermanos, Señor. Quita todo pensamiento que te aleja de ti. Te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes. Hace poco tiempo prediqué sobre la mujer samaritana y Jesús. ¿Se acuerdan? Aquella que había ido a buscar agua y Jesús le pidió agua y hubo un diálogo entre ellos. Y la mujer se sorprendió porque Jesús judío le había pedido
a la mujer samaritana agua. Y le llamó la atención justamente porque judíos y samaritanos no se trataban. Y Jesús le dijo, si tú me hubieses pedido agua, yo te hubiese dado agua de vida eterna, para que nunca más tengas sed. ¿Se acuerdan de ese texto? Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero quiero compartir otra faceta, un ángulo interesante sobre la parte final entre la mujer samaritana, Jesús y el resto de los samaritanos. Acompáñenme en las Escrituras. Dice en San Juan capítulo 4, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué precioso texto, qué precioso momento. La mujer que les relata a los samaritanos y les dice, me parece que hemos hallado al Mesías, me dijo todo de mí. Y saben, los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de ella, dice las Escrituras. Pero luego menciona algo que no deja de ser menor, al contrario, es muy, muy interesante y justamente tiene relación a que cuando los samaritanos que ya habían creído en la palabra de ella se encuentran con Jesús, le rogaron que se quede con ellos y quedó 2 días. Y luego le dijeron a la mujer, ya no creemos en Jesús por tus palabras que eran maravillosas, sino que creemos en Él porque le hemos oído. Y ahora yo quiero que usted preste atención a lo que quisiera desarrollar en esta tarde. ¿Saben? Hay muchos cristianos que se asemejan a lo que le ocurrió a estos samaritanos. Es fantástico y es muy bueno y es precioso creer en Jesús por los dichos de otra persona, porque creemos en Él, le recibimos como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, fantástico, bien, todo bien. Pero los samaritanos fueron un poco más allá. Se encontraron con Jesús, le rogaron que se quede y ya no creían en Jesús por lo que había dicho la mujer samaritana, sino porque habían escuchado a Jesús. ¿De qué habla esta segunda parte? Esta segunda parte habla de un encuentro con Dios, que es lo que marca la diferencia entre las personas. Un encuentro con Dios o alguien que me habla de Él por su experiencia, la recibo, creo en Jesús, pero un encuentro personal con Él marca toda la diferencia. Y me atrevo a decir que hace a la intensidad que cada uno de nosotros viva el Evangelio. Un encuentro personal
con Él. Hace la gran diferencia. Ya no de oídas, sino un toque personal de Jesús hacia nosotros. Es interesante algo que declaró Job, me estoy acordando ahora, cuando él dice que de oídas le había oído, pero que ahora sus ojos le veían y que marcaban la diferencia. Dice, yo hablaba cosas que ni siquiera entendía, decía Job, pero ahora mis ojos le ven. Es eso lo que hace que la vida uno la encare de otra manera, que lo espiritual lo tome de otra manera. Casi me atrevo a decir que casi es como cuando el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, parte entre las piedras, parte entre los espinos y parte cayó en buena tierra. Creo que el tener ese encuentro con el Señor, donde uno le siente profundamente, donde uno escucha su voz, donde uno se encontró con Él y le pudo adorar, y le puede alabar, le puede exaltar, pero sobre todo le puede adorar en espíritu y en verdad, marca esa diferencia. Una tarea maravillosa, la de la mujer samaritana, que no se quedó con esa perla de gran precio, con ese tesoro escondido, sino que fue a buscar al resto de los samaritanos. Jesús había tocado su corazón y no quería ni comer la comida que los discípulos le habían traído, porque dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Pero aquella mujer que quedó encendida y marcada por lo que había experimentado y vivido, ahora fue a llevar esa luz, ese tesoro, esa perla de gran precio al resto de los samaritanos. Y cuando los samaritanos le creyeron, fueron a ver a Jesús. Ya había pasado algo en el corazón de los samaritanos. Ya había algo que había ocurrido muy profundo, y era que habían recibido a Jesús. Pero cuando le vieron y se encontraron con Él, la diferencia fue abismal. Hubo marcas profundas en esos samaritanos, las marcas profundas que nosotros necesitamos cada día, cada semana. Yo me doy cuenta que cuando a veces hay hermanos que van como apagando su espíritu, me quedé pensando, ¿no será que tiene relación con que han creído por la experiencia que otros les ha dado, pero les ha faltado esa experiencia con el Señor, que te lleva a más, indefectiblemente? Porque en Jesús no se detiene el maná, no se detiene. Con Jesús es como la vasija de aceite de aquella mujer que estaba endeudada y le dijo al profeta que estaba por perder a sus hijos, y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Conseguí muchas vasijas y llená, el aceite se multiplicará. Y eso ocurrió. Es que en Jesús es esa vasija de aceite que se multiplica, que no la detiene nada. Yo sostengo entre varias cosas y varios conceptos que tengo,
sobre la pandemia, que esta pandemia va a madurar a muchos creyentes. Pero esta pandemia hará que muchos creyentes se enfríen porque les ha faltado ese contacto personal con Jesús. Ojalá no ocurra con ninguna de las personas que el Señor ha puesto para que pueda pastorear, para que las pueda dirigir. Que ni uno se pierda. Pero va a pasar esto por la ausencia de un encuentro personal con Jesús. Les voy a leer otro ejemplo. Miren lo que dice en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Un ejemplo semejante. Pablo en Éfeso se encuentra con 12 discípulos, dice las Escrituras. Y Pablo les dijo: ¿recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: es el bautismo de arrepentimiento y que creyeran en aquel que había de venir. Y los volvió a bautizar. Y los bautizó en el nombre de Jesús, como Jesús mandó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los volvió a bautizar, impuso las manos sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice, eran 12 discípulos. ¿Se dan cuenta? Les faltaba un hervor más. Casi muy semejante a lo que ocurrió con los samaritanos. Ya no creemos en tus palabras, sino que creemos porque lo hemos visto a Jesús, lo hemos escuchado y hemos estado con Él. Es decir, que hay más. Fíjense que aún en este texto que yo les menciono, las Escrituras dice, eran discípulos, pero les faltaba ese encuentro con el Señor. Les faltaba ese bautismo en Jesús. De paso lo digo, una vez que usted fue bautizado, se bautizó en nuestra iglesia o en cualquier otra iglesia y fue bautizado dentro de la iglesia evangélica, hablo, y ha sido bautizado, no tiene que volver a bautizarse. Yo he escuchado a gente que dice, no, pero yo no estaba seguro cuando me bautizó. Ya se bautizó, hermano. Cuando te bautizaste, te preguntaron, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Él perdonó tus pecados? Sí. Bueno, de acuerdo a tu voluntad, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está. El bautismo es la identificación con la muerte y la resurrección del Señor. Mostramos el testimonio, damos testimonios que somos suyos. Algunos se manejan por emociones y dicen, no, yo no sabía lo que hacía, entonces pastor le dice a otro, me lo dicen a mí, necesitaría bautizarme de nuevo. No, yo no te bautizo de nuevo.
A mí me ha pasado haber bautizado a gente y después haber ido a otro lugar y les pidieron que los bauticen de nuevo. Hubo un hermano que le daba hasta vergüenza porque él tenía problemas de sobrepeso y me pidió que lo bautice un lunes en la iglesia, después de que el domingo habíamos tenido bautismo. Fui a la iglesia, lo bauticé él y yo solo, él declaró su fe. Sin embargo, cuando fue a otra iglesia, pidió que lo bauticen de nuevo. Qué loco, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que es una cuestión emocional. No es una cuestión emocional. Es ese bautismo, ya está, listo. Ahora lo que a vos te está faltando es tener un encuentro con el Señor y tu decisión de querer tener un encuentro con el Señor. Que este es un segundo punto a tener en cuenta. Primero que tiene que haber un encuentro con el Señor, pero tiene que haber ese deseo, esas ganas de querer tener un deseo con el Señor. Los samaritanos le dijeron a la mujer que le creyeron y fueron a ver a Jesús. ¿Qué tuvieron? La voluntad y la decisión de ir a ver a Jesús. Y de retenerle. Le dijeron, quédate con nosotros. Y se quedó 2 días con ellos. Si alguien te habla del Señor, o le hablas a alguien con el Señor, y recibió al Señor, y agachó la cabeza, y todo bien, y le pidió perdón por los pecados, pero y ya se queda con eso, y nada más, le está faltando un hervor. Por eso hay que congregarse. Cuando algunos dicen, no, yo no quiero forzar a la gente a ir a la iglesia, es verdad, pero créeme que el lugar donde la gente va a tener un encuentro con el Señor es donde se manifiesta la presencia del Señor. Algunos me pueden decir, Dios está en todos lados. Sí, es verdad, está en todos lados. Pero cuando vos vas a un culto, la presencia de Dios se hace manifiesta. Y no es lo mismo lo que encuentro en cuanto a la presencia de Dios cuando la iglesia está en pleno culto de exaltación y adoración a Dios, a que si yo estoy tomando mate en el fondo de mi casa. Sí, el Señor te puede sorprender y se te puede aparecer, pero es 100 a 1, no lo tomen a mal. No, pero Dios está en todos lados. Sí, claro, Dios está en todos lados. Dios me ha dado las prédicas más lindas cuando salía a correr por la costa. Y me ha hablado de sus maravillas cuando estoy en medio del mar. Y me ha hecho llorar en el medio del mar porque me encontré con Él. Pero lo que ocurre en la iglesia es muy especial. Por eso los samaritanos siguieron a la mujer y se fueron donde estaba Jesús. Habla de esa voluntad que nosotros tenemos que tener, que el ser humano tiene que tener. ¿Para qué? Para creer más de Dios. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Él, para ser llenos del Espíritu Santo, para no quedarnos con el Evangelio a medias. Queremos ir por más. No, pastores, que a mí no me gusta la cantidad de gente, a mí me gusta la soledad. No, pastores, que a mí no me gusta tener que ir a un horario determinado. Pastores, que a mí no me gusta. Hermano, hay que dejar de ser renegados en la vida, ser humildes y sencillos para ser formados, para ser preparados, para ser discipulados, para crecer, para conocer a Dios. ¿Notó usted que cuando Jesús hablaba del fin del mundo dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría? ¿Quién es el amor de muchos que se enfriaría? Aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor. De oídas te había oído. Falta la segunda parte. Mas ahora mis ojos te ven. Y como te ven y te experimentan mi vida, eso es una marca muy especial. Que no es la marca del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador y le pide perdón por sus pecados, somos sellados por el Espíritu Santo.
están escuchando a alguien que justamente cree en la imperdibilidad de la salvación, por ese sello. Pero hay distintos niveles de maduración, de crecimiento. Uno puede tener a dos personas uno al lado de otro y uno poder verlos vestidos igual, con el mismo color de piel, con el mismo peinado, todo igual, y uno puede ser ingeniero y el otro no. Uno puede ser ingeniero y hizo sus 6 años de universidad y el otro por ahí no terminó ni el primario. Pero visiblemente son iguales, son 2 gotas de agua. Sí, pero hay una diferencia. Uno se formó, se preparó y el otro no. Pero son iguales. Sí, físicamente son iguales, pero son distintos, porque uno se formó. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Vidas preparadas, formadas, que tienen un encuentro con el Señor, que no pasa únicamente por el intelecto. Ustedes saben que hay teólogos que son ateos. Y algunos pueden decir, ¿cómo puede ser alguien que sea teólogo, que fue a la universidad, 5 o 6 años de universidad, y es ateo? Sí. ¿Está formado? Sí. No tuvo un encuentro con Dios. No creyó. Le faltó eso. 2 ejemplos les mencioné hoy. La mujer samaritana con los samaritanos y aquellos hombres que estaban en Éfeso, que eran 12 discípulos, que solo vivían con el bautismo de Juan. Se habían arrepentido, sabían que el Mesías iba a venir, se quedaron con ese bautismo. Pero cuando fue Pablo, les habló de algo que él estaba experimentando y viviendo. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se miraron entre los 12 y dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de lo que es el Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Y los tomó el apóstol Pablo, que no tenía ningún problema, y los bautizó en el nombre de Jesús. Y luego impuso las manos sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿No lo has recibido? Pedile al Señor, Señor, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quiero esta marca. Búscalo. Yo tuve la gran bendición de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 8 años. ¡Qué bendición! Nadie me impuso las manos, fue una reunión, estaban todos arrodillados. Entré al lugar, sentí un fuego acá. Era una iglesia muy pequeña, en un garage. Estaba el pastor Rubén Naranjo, un joven era en ese momento el pastor. Él estaba arrodillado con el resto de la gente. Y yo entré en ese lugar, sentí que algo acá me quemaba. Y quería hablar como hablo ahora y comencé a hablar en otro idioma. Karabakaya, vaya, Sharataya, Kaya. Tenía un fuego que no me lo olvido nunca más. Fue un encuentro con el Señor. Vaya por más. No diga, bueno, el día que el Señor quiera, Él tiene las puertas abiertas para bautizarme. Tenga hambre. ¿Se acuerda aquella canción que dice, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder? Hambre de Dios. Y tu vida va a estar saciada. Y el Señor recordará cada una de las palabras que Él tiene para vos, para mí, y nos dará vida permanente y nos ayudará en el día oscuro.
Que Dios te bendiga, te llene, te inunde y estamos orando, seguimos orando para que esto termine de una buena vez. Esta pandemia y la iglesia toda podamos estar juntos, glorificando el nombre de Dios. Que Dios guíe a la ciencia, a las vacunas y a todo lo que venga por delante y que nos guarde sobre todo de todo mal. Que Dios te bendiga inmensamente. Oro por ustedes, hermanos, oren por mí. Amén.